Este es un mercado auténticamente made in China. Pasas caminando y por doquier hay personas ofreciéndote relojes, pulseras. También ya nos ofrecieron droga, pero fue muy discreto y solamente una ocasión. Esta es la mera boca de la piratería. De aquí sale todo lo que se vende alrededor del mundo. Hola amigos, sean bienvenidos a una asiática aventura más. Primeros días en Shanghái, China, y hemos hallado a esta ciudad bastante interesante. Una ciudad en la cual cada paso es una aventura, un descubrimiento. Y creo que no hace falta remarcarlo, planeamos hacer de hoy un gran día. Por cierto, antes de que empiecen a ponerlo en los comentarios, tengo una gran cortada aquí, me corté rasurándome. Problemas de todo chico cool que se preocupa por tener mejillas de nalga de bebé. ¿Estás emocionada por esto, Chul? ¡Oh, vaya que sí! Estoy muy feliz. Realmente ya no sabemos cómo debe de actuar Chule para que en los comentarios no se la acaben. Cada que Chul sale en un video, los comentarios son brutales. Se arma una completa masacre. Pero bueno, que comience este día, que comience esta aventura. Por supuesto, nos transportaremos en metro. Amigos míos, ustedes bien saben que a mí me gusta analizar, me gusta calificar los sistemas de metro de transporte colectivo en diversas ciudades. Y he de decirles que la ciudad de Shanghái tiene un excelente sistema, muy eficiente, muy económico. Sí se suele llenar bastante en las horas pico, pero siendo muy sinceros, ¿qué ciudad grande en el mundo no tiene ese problema? Chéquense, el sistema de metro de Shanghái funciona de la siguiente manera. Tenemos aquí una pantalla que es touchscreen, completamente táctil. Obviamente aquí todo esto está en chino mandarín, pero tenemos aquí un pequeño botoncito que nos traduce a inglés. Como en muchas ciudades, aquí el sistema de metro se cobra porque tanta distancia recorre. Nada más le pones hacia qué estación vas. Vamos en este momento a la línea moradito claro, que es la línea 10, en específico a la estación de Yuyuan Garden. Te pregunta aquí cuántas personas son, le ponemos dos personas chidas, por ende va a ser un total de 8 yuanes. Deliciosos yuanes, deliciosa moneda china. ¡Voilà! Habemos boletos, habemos manera de transportarnos. En las estaciones de metro siempre hay filtros de seguridad. A veces te piden que pongas tu mochila ahí, a veces no. Todo depende de qué tan criminal te vea el oficial de seguridad en turno. Colocas aquí tu tarjeta, te dice que ya puedes pasar y tras, con permiso. Por lo general, transportarse en metro, si no vas a recorrer una distancia muy larga, cuesta unos 4 o 5 yuanes. Si queremos convertir a moneda mexicana, lo más seguro, lo más fácil es únicamente multiplicar por 3. Entonces un yuan son aproximadamente 3 pesos mexicanos. Son como 15 centavos de dólar, 15 centavos de euro. Aproximados, no hay que ponernos muy específicos con los decimales. Y algo que a mí me ha llamado muchísimo la atención de los vagones es que están repletos, infestados de publicidad. Miren aquí, tan solo donde estamos parados podemos ver un anuncio aquí, otro aquí del mismo tipo. ¿Te quieres agarrar? ¿Quieres evitar caerte? ¡Boom! Tendrás que ver un anuncio. De hecho, también hemos visto que hay anuncios que ves desde las ventanas. Son algo así como pantallas que están reproduciendo videos, pero de verdad me imagino que son cientos de pantallas. No me explico cómo funciona, no me explico cuál sea el sistema ahí. Vaya que los asiáticos están un paso adelante cuando de publicidad invasiva se trata. Así. El primer lugar que vamos a visitar es el Jardín Yuyuan. Supuestamente este jardín es uno de los más famosos, más emblemáticos, no solo en la ciudad de Shanghái, sino en toda China. ¡Wow! Esta sí que está haciendo una caminata muy interesante. No sé si esta ropa esté como a la venta o si sean locales, personas que aquí viven
que la están secando con el calor del sol. De cualquier manera lo hallo muy alucinante. Miren aquí, un puesto de comida callejera auténticamente chino. Hemos visto varias cosas muy peculiares de comida china en la calle. Estoy guardándolo para un video especialmente de eso. Créanme, va a valer por completo la pena la espera. No, miren ese calzonzón, tan prominente. Esta caminata está de verdad muy interesante. Todo esto es el distrito residencial del jardín de Yuyuan. Desconozco cuánta gente vive aquí, desconozco datos específicos. Solo les diré algo, había visitado muchísimos barrios chinos en mi vida, pero este es el primero auténtico y sin duda el más épico que he visitado. Cada paso te hace voltear a tu alrededor y decir: wow, ¿con qué me he encontrado ahora? Lo curioso aquí es que aunque estamos en un barrio, en una vecindad, no me siento para nada en riesgo, en peligro. De hecho, hasta se siente bastante turístico. Hay gente caminando por doquier. Wow, chiquen, cuántas carteras hay ahí, cuánta joyería falsa, drones de procedencia dudosa. Tenemos aquí audífonos Beats by Dre, dudo que sean originales. Este es un mercado auténticamente made in China. Esta es la mera boca de la piratería. Preguntamos el precio de los audifonitos Beats by Dre y los chiquitos costaban unos 300 yuanes, los grandes costaban 800 yuanes, $120 por ahí. No sé cuánto cuestan los Beats by Dre originales, pero creo que estos estaban económicos relativamente. Pero sí, sin lugar a dudas voy a decir que eran completamente piratas. Está súper interesante que pasas caminando y por doquier hay personas ofreciéndote relojes, pulseras de todo tipo. También ya nos ofrecieron droga, pero fue muy discreto y solamente una ocasión. Muchísima gente viene al mercado los fines de semana. ¡Oh, no! I don't know. ¡Wow! Una falla de coordinación y adiós manos. Y miren nada más, la cosa que menos esperaba ver en este mercado: rebanadas de pizza. No se ve mal, tampoco se ve excelente, pero chequen esto: 30 yuanes por una rebanada de pizza. De repente la pizza de $1 de hace unas semanas suena como un completo ofertón, ¿eh? No es el lugar que teníamos planeado visitar, pero creo que ha sido una coincidencia muy divertida, muy afortunada. Una cosa muy interesante que hemos notado en estos escasos días que llevamos en Shanghái es que la motocicleta es el modo de transporte más común. Lo que considero que está súper cool es que la mayoría de las motonetas son eléctricas. Esto puede ser un poco peligroso porque la verdad los conductores de motos son súper imprudentes. Van por la banqueta, van por doquier y como no escuchas los motores, de repente nada más una motita acá junto a ti. A su vez está súper cool que sean tan comunes las motonetas eléctricas, pues me imagino que así se está reduciendo remarcablemente la contaminación que existe en esta ciudad. Y sí, miren esto: motoneta tras motoneta, bicicleta tras bicicleta. Y esto de aquí es algo muy común que me encanta. La gente le pone sus guantecitos a las motonetas, entonces así van andando, pueden frenar, pueden acelerar sin que se enfríen sus manitas. Este de aquí, por ejemplo, está bastante gueto, como que el dueño lo pegó así nada más con Durex. Ves de todo tipo de guantes pegados a las motonetas. Creo que es un invento bastante ingenioso. Solamente lo había visto en esta parte del mundo. Justo a un costado del mercado nos hemos encontrado con el templo de Ciudad de Dios. Realmente ignoro qué esté sucediendo aquí, cuál sea la religión, cuál sea la creencia, pero por lo que observo, lo que se hace es que se enciende un palito de incienso, se procede a hacer algún tipo de ovación hacia la representación de la deidad que está justo enfrente de mí, se coloca el incienso junto a los demás para que se quemen en conjunto y se procede a entrar al lugar a rendirle tus respetos a la representación. Todo esto lo estoy suponiendo, no tomen nada de lo que les acabo de decir como una referencia. No tengo idea de qué estamos presenciando en este momento, pero el simple hecho de observarlo me parece fascinante. Y el último lugar que visitaremos hoy, el Distrito de Arte
de Shanghái. Verán, el distrito de arte de esta ciudad, al igual que lo podemos ver en Los Ángeles, en Miami, en distintas ciudades alrededor del mundo, es un conjunto de galerías urbanas en las cuales artistas de diferentes partes del mundo vienen a expresarse. Ardillita, pillolinga ahí. Minion haciendo travesuras. Este gato que bien podría ser el gato troll con 4 ojos. Este de aquí parece ser como un laberinto. Ah, no. Aquí acaba. Borreguitos. Y aquí alguien dejó su yogurt. De hecho es un yogurt vacío. ¿Cómo fue que se vació? Esa es una buena pregunta. Mejor lo dejo ahí. ¿Qué tal es la expresión artística de alguien? Como la del Oxxo que fuimos a ver hace como un mes. Buen video interesante. Si no lo han visto, se los recomiendo. Corgi, vestido de extraterrestre o algo así. Árbol real, árbol de señalamientos. Eso está muy curioso. Pero bueno, amigos míos, creo que ha llegado la hora de concluir con este video. Oh, Asia, vaya que venir para este lado del mundo es como viajar a un planeta completamente diferente. Cada paso es una aventura, cada paso es un descubrimiento. Muchas gracias por haberme acompañado en una aventura más. En verdad espero que les haya gustado, que la hayan disfrutado y que estén emocionados por ver más y más de este bello país. Nos vemos en unos días con un video nuevo. Adiós, pimpollo asiático.